Uno de los episodios más oscuros de la historia fue el de las brujas de Salem, donde la histeria y la paranoia se apoderaron de la pequeña comunidad de Salem en Massachusetts en el año 1692. Fue tan fuerte el tema que llevó a la ejecución de 19 personas que fueron acusadas de brujería. Pero, ¿cómo comenzó todo? Antes de que comenzara la histeria colectiva, Salem era una comunidad puritana, profundamente religiosa y con un estricto código de conducta. La religión era central en la vida de los habitantes de Salem y cualquier desviación de las normas era vista como una amenaza a la comunidad. Además, la creencia en el diablo y los demonios era común en la época, y muchas personas temían que el mal pudiera tomar forma en el mundo. En enero del 92, es decir, 1692, la hija del reverendo Samuel Parris, Betty, y su prima Abigail Williams comenzaron a sufrir convulsiones y delirios. Los médicos no podían explicar lo que sucedía, y la comunidad comenzó a buscar explicaciones en la religión. Pronto, se corrió el rumor de que las niñas estaban siendo poseídas por el demonio. La paranoia se extendió rápidamente y muchas personas comenzaron a temer que sus vecinos fueran brujas. La primera persona en ser acusada de brujería fue Tituba, la esclava caribeña de la familia Parris. Tituba confesó haber estado involucrada en actos de brujería y nombró a otras dos mujeres de Salem, quienes eran sus cómplices, Sarah Gott y Sarah Osborne. El juicio de las tres mujeres fue muy rápido y injusto. No había pruebas concretas de que hubieran cometido brujería, pero su testimonio y sus confesiones fueron suficientes para condenarlas. Sarah Gott y Sarah Osborne fueron condenadas a muerte, mientras que Tituba fue encarcelada. La ejecución de las dos mujeres fue programada para el 10 de junio de 1692. La ejecución de las dos mujeres no puso fin a la histeria colectiva. En lugar de eso, la paranoia se intensificó y más personas fueron acusadas de brujería. En algunos casos, las acusaciones eran resultado de disputas personales y en otros, simplemente porque la persona acusada era vista como diferente o desviada de las normas puritanas. El juez William Stoughton presidió los juicios por brujería y se convirtió en una figura central en la historia de las brujas de Salem. Stoughton creía en la existencia del diablo y los demonios y estaba convencido de que la brujería era una amenaza real para la comunidad. Durante los juicios, Stoughton permitió que se usaran pruebas circunstanciales y confesiones obtenidas bajo coacción, lo que llevó a muchas personas a ser condenadas a muerte. Pero ¿cuáles eran las evidencias para saber si una persona en ese tiempo era una bruja? Las evidencias utilizadas en los juicios eran en gran parte anecdóticas y se basaban en las afirmaciones de los acusadores, muchos de los cuales eran jóvenes mujeres que habían sido previamente acusadas de brujería. Los acusados eran sometidos a juicios sumarios y se les permitía tener poco o ningún acceso a la defensa legal. Se presentaron varias evidencias en los juicios, como la presencia de marcas de nacimiento o deformidades físicas, también la capacidad de ver o predecir eventos futuros y el uso de pociones y encantamientos. Sin embargo, estas pruebas eran en gran parte subjetivas y se basaban en creencias populares en lugar de en hechos comprobables. Pero otra forma de evidencia utilizada en los juicios fueron las llamadas pruebas del agua, en las que se amarraba a la persona acusada y se la arrojaba al agua. Si flotaba, se consideraba como prueba de que la persona estaba siendo sometida por el diablo y por lo tanto era una bruja. Si se hundía y se ahogaba, se consideraba como una forma de absolución póstuma. Estas pruebas eran claramente injustas y peligrosas, y muchas personas murieron como resultado. A medida que los juicios continuaban, la comunidad de Salem comenzó a cuestionar la validez de las acusaciones de brujería. Algunas personas comenzaron a darse cuenta de que las confesiones obtenidas bajo coacción no eran confiables, y que muchas de las acusaciones eran resultado de la paranoia colectiva.
A medida que los juicios continuaron, cada vez más personas fueron acusadas, incluyendo a miembros prominentes de la comunidad, como Rebecca Nurse y Jock Proctor. Las acusaciones y los juicios fueron alimentados por el miedo, la paranoia y la creencia en la existencia de brujerías. Muchas de las personas acusadas fueron sometidas a juicios injustos, como se los he venido contando. Pero, ¿cómo llegó esto a su fin? Bueno, es que finalmente el gobernador de Massachusetts, William Fitz, puso fin a los juicios en octubre del 1692, después de que su propia esposa fuera acusada de brujería. Muy conveniente. Pero bueno, las acusaciones y la caza de brujas en Salem se convirtieron en un triste recordatorio de los peligros de la histeria colectiva y la falta de pruebas en un sistema judicial. En los años posteriores, la comunidad de Salem trató de superar los eventos traumáticos de la caza de brujas. Algunos de los acusados y condenados fueron exonerados póstumamente, y la ciudad de Salem incluso erigió un monumento en honor a las víctimas de los juicios. La historia de las brujas de Salem ha seguido siendo un recordatorio poderoso de los peligros de la ignorancia, el miedo y la intolerancia en la sociedad.